Hola a todos. Hoy vamos a ver una breve introducción a los modelos matemáticos y cómo se puede usar la teoría de ecuaciones diferenciales para modelar ciertos fenómenos o una amplia variedad de fenómenos que aparecen en las ciencias y en la ingeniería. Entonces, este es un punto muy importante acerca de la teoría de ecuaciones diferenciales, las aplicaciones que puede tener en distintos campos. Entonces, vamos a ver solamente en este video las ideas muy básicas sobre esta cuestión de la modelación matemática y más adelante vamos a profundizar un poco en ello. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, a grandes rasgos, cuando uno elabora un modelo matemático que describa algún fenómeno en particular, se toman usualmente los siguientes dos puntos en consideración. Entonces, esto es una eh, simplificación muy grande de cómo es este proceso de la elaboración de un modelo matemático, pero más o menos son las ideas que hay que tener en mente. Entonces, la primera cuestión, o lo primero que uno se pregunta una vez que quiere elaborar un modelo matemático de algún fenómeno, es identificar a las variables que describen la evolución del sistema. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda un poco mejor. Entonces, ese es el primer punto a considerar, identificar las variables que describen la evolución del sistema. Ahora, el segundo punto consiste en establecer hipótesis razonables acerca de la manera en la que estas variables cambian con el tiempo. Entonces, este punto usualmente está relacionado con ciertos hechos experimentales de los que uno dispone acerca del fenómeno que se está estudiando. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos puntos. Obviamente, en esas dos consideraciones, uno usualmente hace simplificaciones que faciliten la formulación del modelo, es decir, uno trata de eliminar todas las variables que tal vez estén involucradas en el fenómeno, pero que no sean tan relevantes en la cuestión particular que uno tiene en mente estudiar. Y entonces se pueden hacer simplificaciones acerca de las variables que aparecen en el fenómeno, y también se hacen usualmente simplificaciones acerca de la manera en la que cambian en el tiempo, es decir, del punto 2. Si uno quisiera tener en cuenta todos los factores que están involucrados en un fenómeno, entonces se volvería demasiado complicado y no se podría resolver nada. Entonces uno simplifica las cosas lo bastante como para que sea fácil elaborar un modelo, pero no tanto como para que sea inútil el modelo. Entonces hay que tener cierto balance a la hora de hacer simplificaciones. Eh, Ahora, como les decía antes, en el punto 2, que tiene que ver con establecer hipótesis razonables acerca del fenómeno, eso está, como les había dicho, relacionado con ciertos hechos experimentales. Entonces, para abordar ese punto, uno usualmente hace uso o toma en cuenta ciertas leyes empíricas que gobiernan el comportamiento del sistema. Eh, Aquí les voy a poner un esquema de cómo es este proceso de la elaboración de un modelo matemático. Entonces, ustedes aquí tienen las hipótesis que establecen acerca del fenómeno en cuestión y luego tratan de hacer una formulación matemática de estas hipótesis. Entonces, usualmente esto tiene que ver con expresar las hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales. Ahora, el siguiente paso en este estudio tendría que ver con resolver las ecuaciones diferenciales que uno formuló previamente. Ahora, este paso usualmente es bastante complicado. Resolver ecuaciones diferenciales en general es pues prácticamente imposible de resolver de forma exacta. Por eso usualmente se recurre a métodos numéricos que aproximen las soluciones de una ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver ciertos métodos numéricos muy elementales para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales, pero en principio eso es lo que uno trata de hacer, resolver las ecuaciones diferenciales que uno planteó en la formulación matemática de las hipótesis
y uno quiere obtener las soluciones de esas ecuaciones diferenciales. Entonces, si uno ya tuviera las soluciones o aproximaciones a las soluciones de las ecuaciones diferenciales relevantes en el estudio de este fenómeno, pues uno podría a partir de esas soluciones extraer predicciones que haga el modelo. Y luego podría contrastar esas predicciones que uno hace directamente con los hechos observables acerca del fenómeno. Entonces uno podría comprobar sus predicciones con lo que realmente se ve en la realidad, aunque suene un poco redundante, y eso sirve para contrastar el modelo que uno planteó acerca del fenómeno. Ahora, de ser necesario, uno podría necesitar hacer modificaciones a las hipótesis para afinar el modelo. Entonces, más o menos este es el esquema muy básico de cómo se elabora un modelo matemático. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos clásicos de este tipo de modelos matemáticos. Entonces, vamos a iniciar con un modelo que es muy típico en un curso de ecuaciones diferenciales básicas. Entonces, vamos a ver el modelo de dinámica de poblaciones. Entonces, en este modelo lo que vamos a hacer es considerar la población de alguna especie en particular. Por ejemplo, podría ser una población humana en una ciudad o en una región o en un país. O podría ser la población de cierta especie de felinos en la selva o algo por el estilo. Entonces, vamos a considerar eso, la población de alguna especie en particular. Y vamos a hacer una hipótesis que simplifique el problema. Lo que a nosotros nos va a interesar en este modelo es entender cómo cambia la población de una especie en el tiempo. Ahora, vamos a suponer que el medio en el que se desenvuelve esta especie tiene recursos ilimitados. Claramente eso es una simplificación porque eso nunca ocurre en la realidad. Los recursos siempre son limitados, siempre se acaban. Pero vamos a suponer que tiene recursos ilimitados para desarrollarse esta especie en su ambiente. Y también vamos a suponer que esta especie no compite con otras especies para sobrevivir. Obviamente también tampoco esto ocurre en la realidad. Las especies no están aisladas en el medio, sino que conviven e interactúan con otras especies y eso hace mucho más complicada la manera en la que la población, la cantidad de habitantes de una especie, cambia en el tiempo. Pero bueno, en este modelo muy simple de dinámica de poblaciones vamos a hacer esas dos suposiciones. Vamos a suponer que hay recursos ilimitados y vamos a suponer que no hay competencia con otras especies. Muy bien, entonces ya que planteamos el fenómeno que nos interesa estudiar, vamos a hacer lo que les mencionaba aquí en el punto número 1. Vamos a identificar a las variables relevantes que describen la evolución de este sistema en el tiempo. Ahora, ¿cuáles serían las variables que describen la evolución de la población en el tiempo? Pues es la cantidad de habitantes que tiene, en este caso, en este problema en particular, esa variable, hay una única variable y esa variable es la cantidad de individuos que tiene esa población. Entonces vamos a denotar por P de t a la población de esta especie que estamos estudiando en el tiempo t. Entonces, esto quiere decir que P es una función del tiempo. P va a ser, en nuestro caso, una función que va a ir de los números reales en los números reales. Entonces, esta función P de población toma un tiempo en particular t y le asigna la población en el tiempo t. Muy bien. Entonces ya identificamos a las variables. Ahora, ¿qué sería lo pertinente hacer a continuación? Entonces, ahora vamos a tratar de entender cómo cambia esta variable en el tiempo. Cómo cambia la población en el tiempo. Entonces, en este caso, cuando hay recursos ilimitados y no hay competencia con otras especies, la población en el tiempo cambia de acuerdo a algo que se conoce, más o menos a veces se le llama la ley de Malthus. Entonces, esta ley es que obedece a que describe este modelo, lo que dice simplemente es que en estas circunstancias, la rapidez con la que crece la población de esta especie es proporcional a la propia población. Es decir, eso quiere decir que si en un determinado momento
hay una cierta población, por ejemplo, hay 1 millón de habitantes de esa especie o 1 millón de individuos de esa especie, entonces la población en ese momento va a estar creciendo con cierta rapidez y en el futuro, cuando aumente la población, entonces va a crecer cada vez más rápido. Por ejemplo, si había 1 millón de habitantes en un cierto instante del tiempo, si había aquí en este instante t0 1 millón de habitantes, pues la población va a crecer con cierta rapidez. Y en un instante posterior del tiempo, supongamos que ahora hay 2 millones de habitantes, es decir, se duplicó la población. Entonces la ley de Malthus lo que dice es que la rapidez con la que crece aquí es el doble de la rapidez con la que crece acá, porque la población se duplicó, entonces la rapidez también se duplica. Ahora, eso que dijimos en palabras se puede escribir en términos de una ecuación diferencial. Ahora, esta ecuación diferencial es muy sencilla, es casi la ecuación diferencial más simple que nos vamos a encontrar, pero es muy importante esta ecuación diferencial. Entonces, si nosotros expresamos lo que acabamos de decir acerca de la ley de Malthus en términos de ecuaciones diferenciales, lo que obtenemos es esta ecuación que está escrita aquí. Entonces, P representa la población en el tiempo t, y la primera derivada de P con respecto del tiempo representa la rapidez con la que está cambiando la población. Entonces, de este lado, en el lado izquierdo de esta ecuación, tenemos la rapidez con la que cambia la población. Ahora, en el lado derecho tenemos a la población, P, y tenemos una constante K de proporcionalidad. Entonces, que la rapidez con que cambia la población sea proporcional a la población, se escribe así, o más bien quiere decir esto. Quiere decir que la rapidez es igual a una constante por la población. Ahora, esta constante, ¿cómo la podríamos obtener? Pues esta constante va a depender del fenómeno en particular, de la especie en particular que estemos estudiando, del medio particular en el que se está desarrollando. Entonces, este dato, esta constante de proporcionalidad, se obtiene de los experimentos. Es algo que se debe de obtener experimentalmente para una especie en particular. Muy bien, entonces, como les decía, si ustedes, por ejemplo, duplican la población, digamos que en el instante 0 tenían la población P y luego en el instante 1 tenían la población 2 veces P0, es decir, se duplicó la población, como en el ejemplo anterior que les acababa de mencionar. Entonces, en esta ecuación, este lado, el lado derecho, también se duplica. Entonces, si P se duplica, todo este lado se duplica. Y por lo tanto, la rapidez también se duplica. Muy bien. Entonces, todavía no hemos visto cómo poder encontrar las soluciones de este tipo de ecuaciones diferenciales, pero va a ser el primer o de las primeras ecuaciones que vamos a resolver en el curso. Entonces, después vamos a ver cómo son las soluciones para esta ecuación diferencial del modelo de dinámica de poblaciones. Muy bien. Entonces, luego volvemos un poco más a este tema y vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ahora vamos a considerar el modelo del decaimiento radioactivo de alguna sustancia. Entonces, los átomos de un elemento radioactivo, los núcleos de los átomos de un elemento radioactivo, son inestables. Eso lo que quiere decir básicamente es que los núcleos de los átomos de un elemento radioactivo no pueden mantenerse en el estado en el que se encuentran, sino que fácilmente se desintegran y el elemento se transmuta en otro elemento. Es decir, no pueden mantenerse siendo lo que son, sino que por las características que tiene el núcleo, va a desintegrarse y transformarse en otra cosa, en otro elemento. Entonces, más o menos esa es la idea de cómo se comporta un elemento radioactivo. Entonces, si ustedes tienen cierta cantidad de un elemento radioactivo, conforme pasa el tiempo, parte de ese material se va a transformar en otras sustancias. Y entonces cada vez va a haber menos de la sustancia radiactiva original. Y se va a transformar poco a poco en un elemento que ya es estable, que ya no decae. Ahora, ¿cómo podríamos modelar esa situación en este caso?
Entonces, de nuevo, vamos a identificar cuáles son las variables importantes aquí. Nuevamente, aquí hay solamente una variable que importa, y la variable que importa es la cantidad de material radioactivo que aún nos queda. Entonces nosotros empezamos con cierta cantidad, por ejemplo, 1 kilo de cierto material, y esta función A nos dice cuánto de ese kilo nos queda en el tiempo t. Entonces A en un tiempo posterior al inicial podría, por ejemplo, ser medio kilo, o podría ser un cuarto, o podría ser 100 gramos, o depende. Entonces A nos dice cuánto nos queda de la sustancia en el tiempo t. Entonces, del mismo modo, exactamente de la misma manera que en el modelo de la dinámica de poblaciones, eh, la ley que nos dice cómo cambia ese sistema en el tiempo es muy parecida. Lo que dice la ley del decaimiento radioactivo es que la rapidez con la que disminuye la cantidad de material que tenemos es proporcional a la cantidad de material que tenemos. Entonces, entre más material tengamos, más rápido se transforma en otra cosa. Y entre menos material vaya quedando, pues cada vez se transforma más lentamente. Se transmuta de una manera más lenta, poco a poco. Ahora, esto nuevamente lo podemos expresar con una ecuación diferencial. Y si se fijan, la ecuación diferencial que obtenemos es exactamente la misma que teníamos antes. La rapidez con la que cambia o con la que decrece la cantidad de material que tenemos es igual a una constante que depende del material multiplicada por la cantidad de material que queda. Ahora, hay una distinción entre estas dos ecuaciones, la del decaimiento radioactivo y la de la dinámica de poblaciones. Entonces, si se fijan, aquí esta constante de proporcionalidad necesariamente es negativa. Si esta constante es negativa, entonces este lado de la ecuación es negativo. Y eso quiere decir que la rapidez de cambio de esta función A es negativa. Y si recuerdan del curso de cálculo diferencial, lo que quiere decir que la derivada de una función sea negativa es que la función es decreciente. Es decir, cada vez hay menos material. Entonces, en este modelo del decaimiento radioactivo, la ecuación tiene la misma forma, pero esta constante de proporcionalidad que aparece aquí usualmente es negativa en este caso porque hay cada vez menos material, porque decrece la función A. Ahora, en la dinámica de poblaciones esta constante puede ser positiva o puede ser negativa, depende de lo que esté pasando, de si la población está disminuyendo o de si la población está creciendo. Muy bien. Entonces, por último, vamos a ver un tercer ejemplo sobre un modelo matemático. Entonces, en este ejemplo vamos a entender cómo cambia la temperatura de un objeto que está en un medio. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, un cuarto que está a cierta temperatura, hay una cierta temperatura del ambiente, y vamos a suponer en este modelo que la temperatura del ambiente es constante, que no cambia, y que es uniforme en todos lados. Entonces no importa en qué punto de la habitación en la que están, ustedes miden la temperatura, siempre miden exactamente la misma temperatura en cada parte de la habitación. Entonces vamos a suponer ahora que ya que tenemos eso, ahora dejamos un objeto que está a una temperatura distinta, por ejemplo un vaso de agua que calentaron en la estufa. Tienen un vaso de agua o tienen un pan recién salido así del horno, y ese objeto tiene una temperatura distinta de la del ambiente y la van a dejar en esa habitación, en ese cuarto. Entonces, cuando ustedes hacen eso, la temperatura del objeto va a ir cambiando en el tiempo, no se va a quedar igual, sino que va a haber eh, un intercambio calórico entre el objeto y el medio, y el objeto finalmente va a llegar al equilibrio térmico y va a tener la misma temperatura que la que tiene la habitación. Más o menos, porque también puede cambiar la temperatura de la habitación, pero aquí estamos suponiendo que no cambie. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un vaso de agua fría y la habitación fuera caliente, entonces poco a poco el agua que tenían va a ir aumentando su temperatura.
Si ustedes tienen una habitación fría, por ejemplo, y un vaso de agua caliente, pues poco a poco el agua del vaso se va a ir enfriando. Entonces, ahora en este caso, la variable relevante para lo que estamos intentando entender es la temperatura del objeto en el tiempo t. Entonces, vamos a denotar por t, de t, a la temperatura del cuerpo en el instante t. Y vamos a denotar por T sub m a la temperatura del medio ambiente. Entonces, T sub n es una constante, es la temperatura del medio. Y T de T es la temperatura del cuerpo en el instante T. Ahora, en este caso, ¿cómo se comporta o cómo cambia la temperatura de este objeto con el tiempo? Está basado en una ley empírica que se conoce como la ley del enfriamiento y calentamiento de Newton. Y lo que dice esta ley es que la rapidez con la que cambia la temperatura del objeto va a ser proporcional a la diferencia de temperatura que haya del objeto y del medio. Entonces, para que quede más claro, la ecuación diferencial que describe esto es esta que escribí aquí. Entonces aquí tenemos la rapidez de cambio de la temperatura. Y de este lado tenemos una constante de proporcionalidad que nuevamente depende del ambiente, del objeto que estamos estudiando y del fenómeno particular que nos interese. Ahora, tenemos esta constante y de este lado tenemos la diferencia de temperaturas. Entonces, la rapidez de cambio, lo que dice la ley del enfriamiento de Newton, es que la rapidez de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre las temperaturas, la del objeto y la del medio, como está escrito aquí. Ahora, aquí, básicamente esta ecuación es la misma ecuación que teníamos en los dos modelos anteriores. Hay una pequeña diferencia, aquí hay una constante de más en esta ecuación, pero la forma es muy parecida a la de los dos modelos anteriores. La diferencia en este caso es, dado que esta constante la tenemos aquí, entonces aquí en este modelo del cambio de temperatura de un objeto, la constante de proporcionalidad siempre es negativa, en este caso. Ahora, ¿por qué siempre es negativa? Pues, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la temperatura del medio es menor que la temperatura del objeto, o sea, que el objeto se está enfriando, entonces nosotros tenemos un objeto muy caliente en un medio muy frío, entonces el objeto poco a poco se va a ir enfriando. Eso quiere decir que la temperatura va a ir disminuyendo, o sea que la razón de cambio va a ser negativa. En ese caso, si T es la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del medio, esta diferencia es positiva. Entonces, para que la rapidez de cambio pueda ser negativa, para que decrezca la temperatura, la constante debe de ser negativa también. Ahora, en el caso en el que pasa lo contrario, es decir, si el objeto está a una temperatura menor que el medio, entonces la diferencia de temperaturas, el objeto en este caso ahora se va a ir calentando poco a poco, porque está en un medio que es más caliente que la temperatura que tenía al principio, entonces esta diferencia va a ser negativa. Y nosotros queremos que la rapidez de cambio en ese caso sea positiva porque está creciendo la temperatura del objeto. Entonces, si la constante es negativa, pues esta constante negativa multiplicada por este número negativo daría un número positivo. Entonces ya puede ser creciente, puede ir creciendo poco a poco la temperatura. Entonces, no importa en qué situación estemos, siempre es necesario para este modelo suponer que la constante de proporcionalidad es negativa. Entonces, como pueden ver, tenemos básicamente un tipo de ecuación diferencial, esta ecuación, que describe o que potencialmente puede describir distintos fenómenos. Entonces, una misma ecuación diferencial, depende de cómo se use, puede ayudar a resolver o a entender fenómenos de distintas naturalezas. En este caso tenemos fenómenos como la dinámica de la población de una especie, la forma en la que decae la cantidad de material de un elemento radioactivo y la temperatura, el cambio de temperatura de un objeto que está en un medio a temperatura constante. Muy bien, entonces vamos a terminar con esos ejemplos. Y les voy a dejar dos ejercicios. Entonces, en estos ejercicios lo que quiero que hagan es, yo les voy a proponer un modelo, bueno, más bien les voy a proponer un fenómeno
Y quiero que ustedes escriban, así como lo vimos en estos tres ejemplos, una ecuación diferencial que describa el fenómeno que les estoy describiendo aquí. Muy bien, entonces vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.